Hola, muy buenos días mis queridos amigos y hermanas, es un gusto compartir con ustedes una vez más una serie de temas que es importante comprender para poder estar de una manera correcta dentro de los parámetros y principios bíblicos. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, nos has ayudado hasta el día de hoy, nos has dado el alimento necesario, no solamente físico, sino también el alimento espiritual. Y estamos felices por ello, Señor. Gracias porque diste a tu Hijo a que muriera por cada uno de nosotros, esperando, Señor, que el Espíritu Santo pueda acompañarnos hasta cuando tú vengas por segunda vez en el reino de los cielos, y así poder vivir contigo para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de el Dr. Kellogg, el panteísmo y la relación con la Trinidad. Un paréntesis. Muchos dicen que el Dr. Kellogg fue el primero que introdujo creencias o parte de la doctrina de la Trinidad dentro del adventismo. Pero esta Trinidad a la que se hizo referencia el Dr. Kellogg no es a la Trinidad en la que creemos nosotros. Pero los adventistas llaman Trinidad al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo también. Sí, correcto. Pero más adelante vamos a ver la diferencia del concepto de tres personas de católicos y el concepto de tres personas en el adventismo. Ok, comencemos. El Dr. Kellogg introduce enseñanzas panteístas. Muy bien, entonces vamos a buscar qué es panteísmo. Leemos acá abajo. Dice el panteísmo: doctrina filosófico y religiosa que afirma la identidad sustancial y el mundo. Los antiguos griegos profesaban el panteísmo. O sea que es una sustancia, como ustedes pueden observar aquí, donde está en rojito, dice es una sustancia abajo, de Dios. Y eso es lo que rellena y rodea el mundo. Entonces el panteísmo es el adjetivo del panteísmo, panteístico, partidario y seguidor del panteísmo. Los panteístas respetan la naturaleza como manifestación divina, o sea, como la sustancia de Dios es la naturaleza. Y es lo que creía el Dr. Kellogg. El panteísmo, dice, es el término usado, eso está en el libro, sacado del libro Mujer de Visión de la hermana White, en el 455. Todos los párrafos van a tener una referencia donde ustedes pueden ir a buscarlo. ¿Sí? Mis comentarios van a ser muy pocos. Y este párrafo salió de ahí. Mujer de Visión, página 455, párrafo 1. Dice: el panteísmo es el término usado para designar las enseñanzas nuevas y extrañas que estaban siendo introducidas. El panteísmo describe a Dios no como un gran ser personal. Es interesante. El panteísmo describe a Dios no como un gran ser personal, sino lo describe como, veamos acá atrás, ya lo vimos, como una sustancialidad, como una esencia. Entonces no lo cree como un ser personal, sino como una esencia. Aquí está más adelante, dice, sino como una esencia misteriosa, una influencia impersonal que satura toda la naturaleza. Dios es visto en toda la naturaleza y en los árboles, las flores, la luz del sol, del aire y los seres humanos. Vamos a recalcar esta partecita que es muy importante para todos nuestros estudios, ¿no? El panteísmo enseña qué cosa. Dios no es un ser personal, sino una esencia. Y esa esencia influye en qué cosa? En toda la naturaleza. Por esa razón dice que la naturaleza es Dios, el pájaro es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, los animales son Dios, etc. Sigamos leyendo. El poder de Dios en la naturaleza es confundido con la personalidad de Dios. Ahora es muy interesante, dice.
el poder de Dios de la naturaleza es confundido con la personalidad de Dios. O sea, muchos confunden que Dios está en todo a Dios ser en la naturaleza el poder que Él tiene. O sea, la naturaleza vemos el poder magnífico de Dios. O sea, no es comprensible, es inexplicable. Así que para nosotros es algo muy mínimo lo que vemos del poder de Dios. Pero en sí Dios es un misterio, pero más sin embargo dice que tiene una personalidad, o sea, es una persona al igual que nosotros. Más adelante vamos a ver también esa palabra, personalidad, a qué se hace referencia, porque hay dos cuestiones, personalidad de carácter, de las cualidades de una persona, y personalidad como individuo, o sea, como persona independiente o como persona personal. Aquí vemos, dice, la personalidad es un constructo psicológico, se refiere al conjunto de las características, ok, esto significa personalidad, ¿no? Se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determina su manera de actuar ante circunstancias particulares. Entonces, persona es el individuo humano, organismo vivo humano íntegro, distinto de otros. Personalidad es la subjetividad del individuo humano. Entonces, si Dios es persona, también Dios tiene personalidad. Porque una esencia no tiene personalidad, sino solamente es una esencia, algo que inunda todo, algo como el viento. Muchas veces se le representa, más adelante vamos a ver eso. Entonces, para tener personalidad, tiene que ser persona. Entonces, Dios, de la manera en que estaba siendo representada en la naturaleza, en los árboles, las flores, la luz del sol y el aire y los seres humanos, estaban destruyendo esta personalidad de Dios. Entonces, es la subjetividad del individuo humano la forma de organización más compleja e integral de la subjetividad de la persona. Sigamos leyendo en el libro de Mujer de Visión. Dice, no hay la menor duda de que el Dr. Kellogg era un hombre altruista, consagrado y muy querido. Era generoso, un gran hombre, pero mayormente a través del Dr. Harvey Kellogg, aunque no del todo, que el gran adversario introdujo en las filas de los adventistas del séptimo día las semillas del error en la forma de la así llamada nueva luz, justo en un momento cuando la obra médica estaba en su apogeo. Y aquí es algo muy interesante porque estas cosas que sucedieron en el transcurso de los pioneros, de los principios de la iglesia adventista del séptimo día, se van a repetir hoy en nuestros últimos días. ¿Y de qué manera? Ya vamos a ver más adelante. El Dr. Kellogg había jugado con estos conceptos ¿qué cosa? Panteístas, antes de la muerte de Jaime White en 1881. Y, considerándolos una gran luz, los había discutido con Elena de White. Esas teorías son erróneas, le dijo ella. Ya las he enfrentado antes. Él parecía aturdido mientras ella le mostraba el resultado de adoptar tal filosofía. La filosofía de que Dios... ¿Qué filosofía estaba aceptando? La filosofía de que Dios es una esencia, no es una persona, y que esa esencia estaba en todos nosotros y en todas las cosas. Esa era la filosofía del panteísmo. Entonces, Kellogg ya estaba jugando con esa filosofía y mostraba el resultado. Él le parecía aturdido mientras ella le mostraba el resultado de adoptar tal filosofía. Entonces ella le advirtió: nunca enseñe dichas teorías en nuestras instituciones, no las presente. Y es interesante, dice, nunca enseñe dichas teorías en nuestras instituciones, no las presente. Kellogg introdujo primeramente el panteísmo en forma pública en 1987, en una serie de pláticas en el Instituto Ministerial que precedió la sesión de la Asociación General celebrada en la iglesia de College View en Lincoln.
Nebraska. Extrajo abundante material de ¿quién? De los escritos de la hermana White, lo mismo que hacen muchas personas el día de hoy. Al exponer su posición de que Dios obra a través de la naturaleza y en la naturaleza, pero muchos extraen libros de la hermana White para tener sus propias opiniones concerniente a la obra que ellos quieren hacer. Aquí en este caso, Kellogg utilizó los escritos para exponer su posición de que Dios obra a través de la naturaleza y en la naturaleza. Su siguiente presentación llevaba el título de Dios en el hombre. Bajo este título dio varias pláticas en las que expuso claramente la filosofía panteísta que él sustentaba. Y eso lo hizo a través de los extractos de libros de Elena G. de White. Interesante. Existe el peligro de que las falsas opiniones expresadas en los libros que han estado leyendo sean entretejidas por nuestros ministros, profesores, redactores con sus argumentos, discurso y publicaciones bajo la creencia de que son idénticos en principio. Y es interesante, son idénticos en principio. Dice que en nuestros últimos tiempos la verdad y el error, ¿qué van a hacer? ¿Qué cosa? Idénticos en principio, van a practicar lo mismo, van a ser de la misma religión, pero a las enseñanzas del Espíritu de verdad. El libro The Living Temple, el Templo Viviente, es una ilustración de esta obra, cuyo autor declaró que sus enseñanzas eran iguales, interesante, iguales a las contenidas de los escritos de la señora White. Pero recordemos, como sabemos, el Dr. Kellogg ya tenía teorías panteístas, destruía la personalidad de Dios, y por esa razón no era el enfoque que la hermana White daba con ciertos argumentos o ciertos escritos que ella quiso dar a entender que Dios no era la naturaleza, sino era solamente el poder de Dios revelado en la naturaleza. Mas sin embargo, el Dr. Kellogg, con las teorías panteístas, decía que la naturaleza era Dios por la esencia que lo inundaba todo. Tendremos que hacer frente rápidamente a la influencia de hombres que estudien ciencias de origen satánico. O sea, todas estas cosas son, ¿qué cosa? Ciencias de origen satánico. Volvemos a repetir, son ciencias de origen satánico, por medio de las cuales Satanás procura negar la existencia de Dios y de Cristo. Es interesante. Eso hablando concerniente al panteísmo. Pero también hay muchas ciencias concernientes a muchas otras cosas que ya vamos a mirar más adelante. El Padre y el Hijo tienen su personalidad individual. Es interesante. Personalidad individual. ¿Qué quiere decir con eso? Regresemos otra vez aquí al inicio. Recordemos que aquí habíamos visto el concepto de personalidad. Si es una persona, tiene personalidad. Entonces, aquí como Dios estaba revelándose, el panteísmo, el Dr. Kellogg le estaba haciendo revelar a Dios como una esencia, entonces no podría ser un ser personal o no podría ser una persona, porque lo emanaba en todo, ¿sí? Estaba en la naturaleza, en los árboles. Pero el poder de Dios en la naturaleza es confundido con la personalidad de Dios. Es interesante, Dios es una persona, por tanto tiene personalidad y no es una esencia. Más acá adelante dice, el Padre y el Hijo tienen su personalidad individual. Son personas, pero también esas personas tienen sus características, ¿sí? Por eso se dice personalidad individual. Cristo declaró, y hoy el Padre uno somos, Juan 10:30. Pero el Hijo de Dios, quien vino al mundo en forma humana, poniendo de lado las vestiduras reales y regia corona, veló su divinidad con humanidad, para que la humanidad mediante su sacrificio infinito llegara a ser participante de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que se encuentra en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes, como pueden observar, aquí está la referencia, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 56, párrafo 3. Ahora dice, el Dr. Kellogg ahora cree en la Trinidad. ¿Cómo es eso? Primero es panteísta y ahora es trinitario. O sea, se hizo
otra vez adventista. Vamos a ver, mis hermanos, en esta parte. No es la Trinidad, como les mencionaba, en la que tres personas es la Trinidad. Esta Trinidad es donde las tres personas llegan a ser uno en esencia, en cuerpo. Entonces, esa es la Trinidad católica. Ahora, las tres personas que como adventistas creemos son distintas a esta Trinidad. Es muy distinto a esta Trinidad. ¿Por qué? Como ustedes pueden observar aquí en esta parte color verdecito, está en inglés, es de una carta del Dr. Kellogg a Butler. Y entonces el Dr. Kellogg dice, hasta donde puede entender la dificultad que se encuentra en el templo viviente, todo el asunto puede estar cocido a fuego lento. Hasta la pregunta, y aquí empieza lo interesante. ¿El Espíritu Santo es una persona? Butler dice que no. Y ahora Kellogg dice, supuse que la Biblia decía esto. La Biblia, no el Espíritu Profecía. Dice, la Biblia decía esto. Por la razón, aquí dice, for the razón. Entonces aquí dice, los. Entonces aquí dice, por la razón, aquí está mal traducido, la razón por la cual el pronombre personal, el pronombre personal, el que se usa en la Biblia, se usa al hablar del Espíritu Santo. Entonces, al tener el pronombre personal, él es para una tercera persona. Y dice más adelante, la hermana White usa el pronombre él, lo mismo que en la Biblia, él y él en la Biblia y él en el Espíritu Profecía. Y ha dicho con tantas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahora, ¿cómo el Santo Espíritu o el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto? Kellogg todavía seguía confundido. Dice, ¿cómo el Espíritu Santo puede ser una persona y no ser al mismo tiempo? O sea, es algo ilógico, no tiene sentido. Es difícil para mí verlo. Durante 60 años he estado en comunicación con mensajeros constantemente, aprendizaje en referencia a las cosas divinas. Esto fue Butler. Y en referencia a la manera en que Dios está constantemente trabajando para llevar almas del error de sus caminos a la luz de Dios. Eso es lo que le respondió Butler. Ahora, Kellogg le sigue diciendo, yo creo que este Espíritu de Dios es una personalidad. Y ustedes no. Pero esto es puramente una cuestión de definición. Aquí vamos con las teorías científicas. Yo creo el Espíritu de Dios es una personalidad. Dices, no es una personalidad. Ahora bien, la única razón por la que diferimos es porque diferimos en nuestras ideas sobre qué es una personalidad. Tu idea de personalidad es quizás de semejanza con una persona o un ser humano. Esta no es la concepción científica. Recordemos que acá atrás la palabra personalidad, aquí tenemos personalidad es un constructo psicológico y se refiere a qué cosa, a las características. Pero esas características debe tener una persona. O sea, no hay personalidad si no hay persona. Vamos más acá adelante donde estábamos. Entonces, el Espíritu de Dios es una personalidad. Dices, no es una personalidad. Ahora bien, es la única razón por la que diferimos ya. Tu idea de personalidad es quizás la de semejanza con una persona o un ser humano. Esta no es la concepción científica de la personalidad
y ese no es el sentido en el que uso la palabra. Kellogg usaba solamente personalidad como para describir características, no para describir personalidad o a una persona, sino solamente características, no personas, sino características. Es por eso que dice que la concepción científica de personalidad no era el sentido del uso de la palabra. La prueba científica de la personalidad es el ejercicio de la voluntad y el propósito, sin ninguna referencia o a la forma del ser. O sea, realmente no tiene nada que ver con una persona, solamente es las características de una persona. O sea, no tiene que literalmente ser un cuerpo para tener personalidad. Entonces, por esa razón, Butler Kellogg creía que el Espíritu Santo no era persona, porque solamente eran características. Y entonces, al no creer que era persona, era una esencia. Por esa razón, él estaba muy confuso, porque al creer en la Trinidad mencionaba a 3 personas. Pero cuando se introdujo más con respecto a la personalidad, él solamente tomó las características y dejó a un lado la persona. Es por eso que ahora cuando cree en la Trinidad dice, ahora entiendo muchas cosas. Eso está en una carta de A.G. Daniels a William C. White. No la tengo, pero si ustedes me escriben, yo las puedo enviar sobre ese asunto. Aquí está. Confesión Trinitaria de Kellogg. Está en la carta de 1903. Carta a Daniels a William C. White. Confesión Trinitaria de Kellogg. El doctor Kellogg luego declaró que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta, porque en la Trinidad se referían a 3 personas. Pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba. Toda la dificultad estaba y creyó que podría aclarar el asunto satisfactoriamente. Entonces aquí ya empezó a introducir teorías panteístas. Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en su opinión era que el Dios Espíritu Santo y no el Dios Padre quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Entonces, aquí vamos a comprender una cosa. Creía en el Padre, sí, como persona, en el Hijo de Dios como persona, pero en el Espíritu Santo no lo creía como persona, sino solamente lo creía como características, entonces como una esencia. Y en su opinión era que el Dios Espíritu Santo era el que llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Es un comentario. Como podemos leer, J.H. Kellogg no creía en la Trinidad porque se le oponía a lo que pensaba y quería dar a entender en su libro The Living Templum. Creía que Dios era una esencia y antes pensaba que el Padre era la esencia. Ahora, como creyó en el Espíritu Santo, ahora dijo, no, el Padre no es la esencia, sino la esencia es el Espíritu Santo. Entonces, que inundaba en todos y estaba en todos. Después de leer algunos escritos de la Biblia y de la hermana White, como lo vimos anteriormente, creyó en la Trinidad. Sin embargo, el pronombre él, y porque la hermana White en sus escritos, en muchos libros, describió la tercera persona de la Trinidad, como una tercera persona. Y porque muchos escritos de la hermana White mencionan al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Pero no era aquí en este asunto, la Trinidad no creía Jaime White y no creía los pioneros por una y simple razón, y eso lo vamos a ver en otro tema aparte. ¿Por qué no creían en la Trinidad? ¿Qué era lo que estaba pasando con el concepto de la Trinidad en ese momento? Y aquí entonces vemos varias citas de la hermana White y también de la Biblia
de las cuales el Dr. Kellogg se hizo referencia, ¿no? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Obviamente esto está recortado y hay muchos que me van a decir, ay no, pero no está completo la cita. Solamente estoy sacando los conceptos que había visto el Dr. Kellogg para mencionar que ya no creía en el panteísmo, sino que ahora creía en la Trinidad. Pero más sin embargo, por detrás de eso, aún seguía creyendo en el panteísmo, porque decía que como el Espíritu Santo es una esencia, entonces es la esencia los que está en todos. Entonces creía en la Trinidad, pero al mismo tiempo en el panteísmo. Había ligado la Trinidad con el panteísmo. Interesante esa ligadura que hizo el Dr. Kellogg, esa unión que lo hizo. Acerca del Espíritu Santo, Jesús dijo, Él, el pronombre Él, lo que menciona la hermana White, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Perdón. Vamos a leer aquí más adelante. Usted ya les voy a enviar el PDF para que lo puedan leer detenidamente. Juan 16:8 dice, y cuando Él, pronombre Él, se está refiriendo al Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí en la deseo de todas las gentes dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, aquí ya lo está aclarando más, está en la deseo de todas las gentes, viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, no es una esencia. Interesante, dice. Y eso lo escribió la hermana White en el manuscrito. Está en el manuscrito de 66 de 1899. O sea, eso ni siquiera lo escribió otra persona. Lo escribió directamente la hermana White. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, no es una esencia. El Dr. Kellogg creía que el Espíritu Santo era una esencia. Así como Dios es persona, anda en esos terrenos. Eso fue un extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio Avondale en Australia. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En ocasiones creemos y estamos seguros que somos hijos de Dios, solamente por el Espíritu Santo, porque testifica. Una esencia no puede testificar porque no tiene personalidad, no tiene mente, pero más sin embargo el Espíritu Santo testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad. Si es una persona, ¿qué cosa? También tiene personalidad. Recordemos, si es persona, hay personalidad. No solamente puede haber personalidad, tienen que estar ligadas las dos cosas. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus. Si solamente es esencia, es algo que emana, algo que inunda todo, dicen no puede dar testimonio a nuestros espíritus. Por eso dice el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Nosotros también debemos demostrar que somos hijos de Dios. Por eso dice, el Espíritu Santo da testimonio. Y nosotros también debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Está en manuscrito 20 de 1906. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Ustedes ya lo pueden leer más adelante. Está en 1 Corintios 2:11 también esta parte del versículo de preguntas. Seguimos leyendo en que otras partes el Dr. Kellogg miró las siguientes declaraciones. El poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Eso está en Special Testimonios Serie A de 1897 y también pueden encontrarlo en el Evangelismo 448. Para que muchos dicen, no, el libro de Evangelismo fue manipulado por Leroy Fromm y hay muchas cosas que ahí no deberían estar.
pero más sin embargo ustedes pueden ir a buscar en los testimonios serie A de 1897 y ahí pueden ver que no fue manipulado. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo. Aquí están testimonios para los ministros. La tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, o sea, no era solamente una energía modificada, sino con la plenitud del poder divino, así como mencionábamos acá atrás que el Espíritu Santo, que es una persona, como Dios es persona, y en Dios está toda la plenitud de la divinidad, también el Espíritu Santo tiene toda la plenitud de la divinidad, porque es una persona y también tiene personalidad. Más acá le dice, debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real Cristo, entonces ofreció su representante, y vuelve a mencionar la tercera persona de la divinidad. Si solamente fuera una esencia, no mencionaría tercera persona de divinidad, porque lo único que puede dar testimonio es un ser viviente. Reina Valera de 1960 nos dice, Mateo 18:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muchos creen que el Espíritu Santo es solamente una esencia, una fuerza. Sí. Ahora, y eso son cosas que el doctor Kellogg había visto y él estaba en duda. Ahora, creía en Dios Padre, creía en Dios Hijo, pero no creía en el Espíritu Santo, que podría ser un Dios. Entonces, como dijo, como el Espíritu Santo no puede ser una persona, entonces es una esencia. Y esa esencia es la que está en todos. Y vamos a ver, es algo muy interesante, muy hermoso. Por eso de leer a entender, hermanos, hay que no solamente leer para sacar mis teorías o para poner mi posición frente a los demás. No, mis hermanos, esto hay que tener una lectura comprensiva. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Es interesante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. O sea, en un cuerpo. Tomó un cuerpo el Espíritu Santo, pero ese cuerpo que había tomado fue como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso muchos cristianos hoy en el mundo representan al Espíritu Santo como paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo tomó la forma de paloma, pero vino de manera corporal, y algo corporal es algo que tiene hueso y carne. ¿Por qué sabemos que tiene hueso y carne? Vamos a leer aquí, Juan. Más adelante, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, otra vez usa el pronombre, dará testimonio acerca de mí. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, otra vez el pronombre personal, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a adelantarme aquí un poquito más para mostrar algo del... Aquí, donde dice... en el versículo anterior, en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí se está haciendo referencia al Hijo, pero vamos a ver acá atrás, aquí se está haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, y en Jesús, en él habita toda la plenitud de la divinidad de manera corporal. Por esa razón creemos que el Espíritu Santo es una persona y tiene personalidad. Bueno, vamos a introducirnos más a profundidad. La Trinidad Católica. ¿Cuál es el concepto de la Trinidad Católica?
Sabemos que la noción Trinidad constituye un dogma de la religión cristiana y sostiene que Dios existe en tres personas, seres o sustancias. Existe en tres personas, seres o sustancias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el cristianismo es conocido como Santísima Trinidad, esta creencia que articula al monoteísmo cristiano. Más adelante vamos a entender un poco mejor esta parte. ¿Qué es hipóstasis? Término filosófico y teológico. Hipóstasis, del griego antiguo. Bueno, aquí a los que saben leer griego, generalmente fundamento, o sea, tiene que ser la base de todo, el principio de todo. Entonces, hipóstasis es fundamento. Filosóficamente, estado de ser. Es un término utilizado en textos filosóficos desde la antigüedad tardía, inicialmente para referirse a la existencia concreta de una cosa. Entonces, aquí en la Trinidad Católica dicen que el Espíritu Santo es la hipóstasis o es la base, la principal del Padre. O sea, la esencia es el Padre. Y es realidad fundamental que sostiene todo lo demás. O sea, hay algo que de ahí se deriva y que sostiene todas las demás cosas. En el neoplatonismo, las hipóstasis del alma, del intelecto y el uno fueron abordadas por Plotino. Entonces, cuando el concepto de la Trinidad dice 3 en 1, es porque de los tres deriva algo. Por eso dicen que los tres son Dios, porque hay una base que los une y esa base se llama hipóstasis. Fueron abordadas por Plotino. En teología cristiana, la Santísima Trinidad consiste en tres hipóstasis: la hipóstasis del Padre, la hipóstasis del Hijo y la hipóstasis del Espíritu Santo. Desde el punto de vista de su particularidad respectiva en oposición a su esencia común, un solo ser, tres hipostasis. Es interesante. Hay un solo cuerpo, tres hipostasis. Lo mismo que se hace referencia casi al panteísmo, o sea, es ligado al panteísmo esta creencia. ¿Por qué? Porque dice que hay un solo Dios, pero más sin embargo es la esencia que inunda todo y por lo tanto todo es Dios. En cambio, en el trinitarismo dice que hay un solo Dios y esa esencia está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere 3 en 1. Ese es el concepto de Trinidad católico. Ahora, la relación que tiene la Trinidad con el panteísmo. La Trinidad católica, vuelvo a repetir, la Trinidad católica con el panteísmo. La Santísima Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. En la mayoría de las iglesias cristianas, esta creencia afirma que Dios es un ser único en tres personas distintas, o, vuelvo a repetir, hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero recordemos que el Dr. Kellogg creía en Padre como persona, el Hijo como persona, pero no creía que el Espíritu Santo era persona, sino creía que era una esencia. Por esa razón se confundió y dijo, ay no, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo una persona y al mismo tiempo no ser una persona? Interesante. Por esa razón ahora dijo que el Espíritu Santo era el que estaba en todos, esa era la esencia que estaba en todos y no era el Padre. Antes creía que el Padre estaba en todos, pero al creer en la Trinidad creyó que el Espíritu Santo era el que estaba en todos, por lo que no era una tercera persona, pero más sin embargo era algo divino. El panteísmo dice, doctrina religiosa y filosófica, Dios es todo y todo es Dios. Ya habíamos explicado esta parte. Como la esencia inunda todo, entonces el árbol es Dios, los animales son Dios, el pájaro es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios.
Entonces, el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad de los monoteístas llaman Dios. Son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino hay un hipóstasis, hay una base, sino que la ley natural, la existencia, el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Entonces, esa hipóstasis o esa esencia que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el concepto teológico que llaman, ¿qué cosa? Que las religiones llaman Dios. En adición, es una variación evidente del monismo. O sea, es una variación evidente del monismo. ¿Qué quiere decir? Aquí la Trinidad cree en un solo Dios. En cambio, el panteísmo cree en que todos somos Dios. Pero es una variación evidente que de lo mismo de la Trinidad católica es lo mismo del panteísmo. Ya vamos a ver su relación, cómo se construye. Pues la única verdad, causa, sustancia, primaria o materia que constituye al mundo según el panteísmo es Dios. Lo mismo que aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por esa sustancia, llegan a ser Dios. Aquí lo mismo. Por la sustancia que emana todo y eso es Dios, entonces todos somos Dios. Igualmente el panteísmo daría origen al concepto posterior de panteísmo, en el que Dios engloba el universo, sus leyes, pero va más allá y no se limita a una equivalencia entre Dios y el universo. Bueno, aquí podemos mirar ustedes ya lo van a leer más adelante cuidadosamente, cómo en la plaza del Popolo en Roma hubo un cambio sobre las calles y su estructura como ciudad. ¿Para qué cosa? Para hacer creer en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes pueden observar aquí en unas imágenes, esta es la plaza del Popolo, y de aquí se desprenden 3 ramificaciones. Y eso lo hizo la Iglesia Católica cuando dice: el tridente de la plaza del Popolo en Roma fue una gran operación de Roma urbana que conectó puntos vitales de la ciudad de los papas para mostrar la renaciente poder de la Iglesia. El número 3, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue la base simbólica que buscaban implantar el orden católico sobre el caos medieval y mostrar además su fuerza frente a derivaciones protestantes. Por esa razón hicieron esta plaza del Popolo en Roma. Como ustedes pueden observar, aquí hay un obelisco, las iglesias, las catedrales. Ustedes pueden ver de manera de arriba cómo está formado esta plaza. Y todo depende de aquí. De esto depende. Esta es la esencia. Y este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Entonces son dependientes de algo. La Trinidad Católica ¿destruye la personalidad del Padre y del Hijo Jesucristo? Claro que sí destruye. Y vamos a ver por qué la destruye. 3 personas, un cuerpo. Es interesante. Este rojo de acá abajo que podemos observar dice Dios uno, esencia, un cuerpo. Y de esta esencia está el Padre, sale el Hijo y sale el Espíritu Santo. Entonces esa esencia cubre al Padre, cubre al Hijo y cubre al Espíritu Santo, y por esa razón llega a ser uno solo, porque dependen del cuerpo. Entonces por esa razón destruye la personalidad del Padre y del Hijo Jesucristo. 3 personas, un cuerpo. Está casi relacionado con el panteísmo. Dios uno es también la esencia
Pero en cambio el doctor Kellogg a esta esencia lo denominó que fuera el Espíritu Santo. Aquí la Trinidad lo define como Dios, no lo define como Espíritu Santo. Pero en el panteísmo el doctor Kellogg hizo referencia a que el Espíritu Santo es esta esencia. Y que esa esencia la tiene el Padre, la tiene el Hijo. Y también está en la naturaleza, también está en los humanos, también está en las leyes universales. Y para nuestros últimos tiempos iba a ser representada por la inmortalidad del alma y el espiritismo. Entonces, todos, tanto en la Trinidad católica como en el panteísmo, hay esa esencia que los hace dependientes del uno del otro. De la manera que aquí en el panteísmo son humanos, somos distintos de la naturaleza, somos diferentes, pero más sin embargo somos Dios por esa esencia que nos inunda, que nos emana, según el panteísmo. Y a esa referencia, por eso dice el doctor que cuando creyó en la Trinidad, se le hizo difícil, porque creía y se hizo la pregunta, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, siendo una persona, puede al mismo tiempo no ser una persona? Y es algo que se puso muy confuso y trató de arreglar el libro del Evil Temple y concluyó que creía en la Trinidad, en esta Trinidad, y que esta esencia es la misma esencia que cubre a todos los de aquí, a todas estas leyes, la esencia de aquí. Y le puso nombre, y esa esencia es el Espíritu Santo. Arrianos, nuevos hermanos adventistas. Y aquí es algo que va a impactar bastante a muchos de los hermanos, pero hay que hablar y hay que decir la verdad, mis hermanos. O sea, no hay que estar con rodeos ni tomarlo esto a la ligera. Hay que profundizar bien escudriñando las escrituras para poder comprender. Y no son conceptos filosóficos o teorías filosóficas, sino hemos visto por los escritos, y por los escritos hemos estado mirando cómo más o menos se representan en estas figuras que estamos viendo ahora, en estos diagramas. Los arrianos, nuevos hermanos adventistas, dice, estos hermanos también creen que el Espíritu Santo es una esencia, porque no es una persona y por lo tanto no es Dios. Pero más sin embargo, el Padre, que tiene el Espíritu Santo, entonces el Padre tiene esta esencia, la misma esencia que unía aquí a los tres, y aquí prácticamente a esta esencia el doctor Kellogg lo dijo que era el Espíritu Santo, por lo que no era una persona. Aquí en mis hermanos de la deidad, o los arrianos, les podríamos decir, dicen que el Espíritu Santo es una esencia. La personalidad que se estaba refiriendo se refería solamente a una característica, no es una persona, no es cuerpo, solo son características, el mismo pensamiento del doctor Kellogg, y por lo tanto no es Dios. Y esas características tiene el Padre y tiene el Hijo de Dios. Si ustedes pueden observar, el Padre es eterno, pero hubo un momento en la eternidad en que el Hijo fue engendrado, dicen ellos, y entonces desde ahí inició el Hijo de Dios de manera independiente. Entonces, engendrado, inicio independiente del Padre, por lo tanto el Hijo no es eterno y tuvo un inicio en la eternidad. Y esta teoría destruye la personalidad del Hijo. ¿Pero por qué destruye la personalidad del Hijo? Vamos a ver. La Trinidad católica destruye la personalidad del Padre y del Hijo Jesucristo. Eso lo dijo Jaime White. El panteísmo, peor. O sea, porque cree que todas las cosas somos Dios. Al menos la Trinidad católica solamente cree en tres personas, un Dios.
un cuerpo. El panteísmo cree en que todos nosotros somos Dios. Todas las cosas, todas las leyes de la naturaleza es Dios. Aquí, mis hermanos, los hermanos arrianos dicen que el Padre es Dios y que su personalidad, que es el Espíritu Santo, como no es una persona, entonces es la esencia que comparte con el Hijo. Por esa razón está en rojo aquí. Entonces el Padre comparte al Hijo la misma esencia, el mismo carácter, la misma personalidad, pero el Hijo sí es independiente del Padre, pero tuvo un inicio, tuvo un comienzo en la eternidad. ¿Destruye la personalidad del Padre y del Hijo? Sí. Y estas dos doctrinas también destruyen la personalidad del Padre y del Hijo, también destruyen la personalidad del Padre y del Hijo. Pero me han de decir, Jefferson, ¿por qué? Vamos a ver más acá adelante. Los adventistas del séptimo día, lo que creemos nosotros, no destruye la personalidad de Dios, porque recordemos que personalidad es que un ser individual, un ser independiente. Aquí vemos que el Hijo no es independiente, vemos que el Hijo depende del Padre. Y aquí vemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dependen del Dios uno, de este cuerpo, de esta esencia. Dependen, entonces no son independientes porque dependen de esta esencia. Y aquí en el panteísmo tampoco son independientes porque dependen de toda la esencia que inunda el mundo, y el doctor Kellogg lo llamó que era el Espíritu Santo. Entonces, la misma manera que lo llaman los arrianos, que lo que une al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo, entonces depende del Padre porque tuvo un engendramiento. Por lo tanto, el Hijo de Dios no es una persona independiente porque tuvo un inicio y depende del Padre por el Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día no destruyen la personalidad de Dios. Admirable declaración, dice. Aquí vamos a enfocarnos bastante. Y esto es un tema que lo vamos a mirar a profundidad, detalladamente. Ustedes pueden hacerme preguntas y lo vamos a responder con la Biblia y con el espíritu de profecía. La unidad que existe en Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Es interesante, son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Vamos a ver aquí en la Trinidad. Aquí son uno por esta esencia, no porque sean independientes, son uno por esa esencia. Aquí también todos son Dios por la esencia, todos son Dios por esta esencia grande. Y vuelvo a recalcar, y esa esencia es el Espíritu Santo según el Dr. Kellogg. Aquí los hermanos arrianos son uno por que el Padre da el Espíritu Santo al Hijo, y por lo tanto, como está ligado al Padre, depende del Padre porque hubo un tiempo que fue engendrado, que existió en la eternidad. Entonces por esa razón llegan a ser uno. Pero aquí dice que son uno en propósito, no en esencia. Dice son uno en propósito, en mente, en carácter. Vuelvo a describir, son uno en propósito, en mente, en carácter. Se podría decir uno en personalidad, y la personalidad no es esencia, pero el Dr. Kellogg tomó la personalidad solamente como esencia, como una fuerza, pero esto no es una fuerza ni es una esencia. Dice, son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona, no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno en propósito, en mente y carácter. Vamos a ver. Llegamos a lo más importante. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas. El Padre es, ¿qué cosa? Eterno. El Padre es toda la plenitud de la divinidad y es una persona individual. Esto ya lo saben, así que no les voy a explicar mucho. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Interesante, aquí esta parte dice, no proviene ni deriva de otra. Volvemos a los gráficos de acá atrás. Aquí el Hijo deriva ¿de quién? Del Dios uno. El Padre deriva del Dios uno y el Espíritu Santo también deriva del Dios uno. Eso es la Trinidad católica. Y en el panteísmo, pues todas estas cosas derivan del Espíritu Santo, según el Dr. Kellogg. Aquí, en esta parte, el Dios el Padre deriva por la esencia que es el Espíritu Santo, o la personalidad del Espíritu Santo, y el Hijo de Dios también deriva del Padre y también tiene esa misma esencia. Entonces es por eso que los hacen uno. Pero aquí es muy interesante lo que dice, no proviene ni deriva de otra, prácticamente es independiente. Aquí es dependiente, porque hubo un momento en que existió del Padre. Que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso está en el Deseo de todas las gentes 4:89:2. Y en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre entonces es toda la plenitud de la divinidad, es persona individual. El Hijo eterno, porque dice no proviene, dice que en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Aquí la vida que tiene el Hijo la obtuvo del Padre en el engendramiento. Por eso dicen que el Hijo no es eterno, sino que tuvo un inicio en los días de la eternidad. Entonces, ¿destruye la personalidad del Hijo? Claro que sí, porque acá dice que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Aquí proviene y deriva del Padre. Proviene y deriva del Padre. Entonces el Hijo es eterno en toda la plenitud de la divinidad de manera corporal y también es una persona individual. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. Ahora Lucas, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Ya vamos a ver, corporal significa tomó un cuerpo como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Espíritu Santo es eterno también, el Espíritu Santo toda la plenitud de la divinidad, persona individual. Y ya voy a añadir esto, es un misterio. Y ya hemos visto en algunos temas anteriores que el misterio es algo inexplicable, algo que no se puede ver o comparar con las cosas terrenales, porque es inexplicable. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. Interesante. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. ¿El Padre es independiente del Hijo? Claro que sí. ¿Jesús es independiente del Padre? Claro que sí, porque dice que no proviene ni deriva de otra, entonces es independiente totalmente. Y el Espíritu Santo también es un agente libre, activo e independiente. El Dios del cielo usa su Espíritu como a Él le place. Las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos no pueden fijar límites a su obra o señalar un canal por el cual deban obrar, así como no puede decir al viento, te prohíbo soplar en tal dirección y comportarte en tal o cual manera. Entonces al Espíritu Santo no lo podemos poner un trabajo, o sea, no le podemos decir al Espíritu Santo qué es lo que tiene que ser o cómo lo tiene que hacer o qué es lo que debe ser el Espíritu Santo. No se puede decir eso al Espíritu Santo. Pero a través de la pluma inspirada y a través de la Biblia dice que el Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad, es una persona individual
Jesús es una persona individual y el Padre es una persona individual, y todos son eternos. No dependen ni derivan de nada. No dependen ni derivan de nada. Entonces, aquí el Padre y el Hijo de Dios dependen y derivan del Espíritu Santo. La Trinidad dependen y derivan del Dios uno. Y el panteísmo dependen y derivan. O sea, estos tres conceptos son dependientes de. Aquí, en cambio, no son dependientes. O sea, siempre han existido, siempre son y siempre lo serán. Eso es un tema que ya vamos a estudiar más adelante. Pueden ustedes tomar una hoja y un lápiz, anotar sus preguntas y vamos a ir estudiando. Y está en La fe por la cual vivo, o en el The Signs of the Times, el 8 de marzo de 1910. Ustedes todas las citas las pueden observar. Hay algunas que no tienen citas y por eso son comentarios. Admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Aquí, como podemos observar, la personalidad individual no destruye la personalidad del Hijo, ni tampoco destruye la personalidad del Espíritu Santo. Aquí sí destruye la personalidad, porque hacen que sean dependientes de algo, dependen de algo. Aquí también dependen de algo, entonces por eso destruye la personalidad. En cambio aquí dice que no destruye la personalidad, por eso dice, no destruye la personalidad de ninguna parte. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona, así como Dios y Cristo son uno. Cuando la hermana White habla de destruir la personalidad, se hace referencia a la individualidad como persona, no en atributos o la forma de ser, o no en una esencia como lo enseñaba el Dr. Kellogg, y aquí como lo enseñan nuestros hermanos de la deidad, que el Espíritu Santo como es una esencia y es lo que comparte el Padre y el Hijo. El Creador y sus obras les resultan incomprensibles para la mente humana, ¿no? Son incomprensibles, hermanos. O sea, lo que estamos viendo es algo que no tiene explicación. Solo sé que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Pero el Espíritu Santo es un misterio, o sea. Y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica. Y aquí se ponen, muchos dicen, entonces hay que mirar la Biblia, como el Espíritu Santo no es una persona, como el Espíritu Santo es una esencia, y tratan de explicarlo eso, como si no mereciesen fe. La Biblia y el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía dicen que el Espíritu Santo es una persona, porque dice que el Espíritu Santo tomó una forma de cuerpo, y también dice aquí que es un agente libre, activo e independiente. Y en las otras citas vimos que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Es interesante, mis hermanos. Estos hermanos de aquí, la creencia que ellos tienen, no estoy en contra de ellos, sino la creencia que ellos tienen, están teniendo la misma creencia que el panteísmo y la misma creencia que la Trinidad católica. Por eso dice, dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. Y mis hermanos, yo no puedo comprender totalmente a Dios, cómo es Él, su forma de ser. Lo único que nos dice que el único que nos muestra al Padre tal y como es Jesús. Porque Él vino y tomó la forma humana,
se hizo igual que nosotros. Y Él es la misma imagen de Jesús el Padre. Al Espíritu Santo no lo puedo dar una forma, pero si dice que tiene personalidad y es una persona, entonces también debe ser un agente vivo, un agente que piensa, un agente que siente y un agente independiente del Padre y del Hijo. Pero yo no puedo explicar eso porque dice, mi conocimiento humano no se refiere en tanto a lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. O sea, no puedo explicarla a la perfección porque soy pecador. De aquí que muchos sean incapaces de armonizar sus nociones científicas, lo que estaba haciendo el doctor Kellogg, armonizando su noción científica diciendo que el Espíritu Santo ahora es el que inunda todo esto en el panteísmo. También el trinitarismo dice que el Padre y el Hijo tienen la esencia que los une y entonces por eso llegan a ser un Dios. Este es el cuerpo y de este cuerpo sale el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Y ese cuerpo es una esencia, no es un cuerpo físico, sino una esencia. Entonces por eso dice que destruyen la personalidad del Padre y del Hijo. Y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Recordemos que el doctor Kellogg quiso explicarlo acá de una manera tan atroz. Dice, tu idea de personalidad es quizás la de semejanza de una persona o ser humano. Esta no es la concepción científica. Aquí el doctor Kellogg estaba usando la ciencia para explicar a Dios de la personalidad, y esa no es el sentido de uso de la palabra. Entonces, como no es la definición científica de personalidad, entonces la personalidad es una esencia. Lo mismo que dicen acá nuestros hermanos, tanto los católicos. Entonces la personalidad es la esencia. O sea, es todo esto. Y el panteísmo también dice, esa esencia es todo esto, y esa esencia se llama Espíritu Santo según el doctor Kellogg. Nuestros hermanos, el Padre y el Hijo, comparten el Espíritu Santo, que es esencia, pero como no es persona, tampoco es Dios, solamente es esencia. Aquí más sin embargo creían que el Espíritu Santo era Dios. Acá en cambio no creen que el Espíritu Santo es Dios, pero sí creen que es una esencia. Por eso dice, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Es así como muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuraron hacerse más sabios que su creador. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Es terrible, mis hermanos, y hay muchos que sí quieren descifrar eso. Lo mismo que hacen los católicos, lo mismo que hacen los panteístas y lo mismo que están haciendo nuestros hermanos arrianos o los hermanos de la deidad. Si los hombres se limitasen a escudriñar y comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propios, llegarían a tal concepto de la gloria y majestad y poder de Jehová, que se darían cuenta que su propia pequeñez, y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos. Nuestros hermanos de la deidad no están contentos. Ellos dicen tener que esto es una gran luz, pero eso no es una gran luz, es una ciencia que ellos han creado. Así que no están contentos con lo que Dios les ha revelado, sino que tratan de imponer nuevas cosas, nuevas teorías. Y eso se llama también espiritualismo. Si Satanás hubiese presentado su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas de Dios, que Dios no ha dado a conocer y que no quieren que entendamos. Una de las seducciones de Satanás son magistrales, es asombroso. La manera en lo que estamos viendo es asombroso lo que Satanás está haciendo con los espíritus de los hombres, investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quieren que entendamos.
Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días, trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu e inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia, pero estos hermanos toman este mismo texto para afianzar su creencia sobre esto. Estos hermanos quieren afianzar su creencia sobre esto. Toman los mismos textos de la hermana White, lo mismo que estaba haciendo el doctor Kellogg. Los que quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mis hermanos, si creen en el Espíritu Santo como una persona, se van a perder. Así que no crean en el Espíritu Santo como persona, para que no se pierdan. Y entonces así mantienen como decir, ya no creo en el Espíritu Santo como persona, así que ahora estoy tranquilo. Eso es lo que están buscando. Y esas son las fábulas agradables que tranquilizan la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad o a la fe que se requiere entender esto, es fe. La fe significa que no debe haber demostración para creer en algo. Y la abnegación y la humildad de las doctrinas presentadas. Mayor es la aceptación que gozan estas personas. Degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales, demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que los guíe. No tienen escudo contra el error. Estas personas no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer sus deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Mis queridos hermanos, tal vez este tema fue un poco largo, un poco extenso, pero en conclusión, el doctor Kellogg era un doctor muy respetado. También dice que era un doctor inspirado por Dios, pero llegó un momento en que se dejó seducir por Satanás. Y entonces podemos ver que eso se le llama la apostasía alfa. Ya, eso es otro tema que vamos a investigar más adelante. Pero como podemos observar, las cosas que estaban pasando en ese entonces. Jaime White, Elena G. de White, A.T. Jones, Urias Smith, Guillermo Miller y muchos otros de los pioneros adventistas creían en 3 personas, pero en 3 personas independientes que no dependen ni derivan de nadie, que siempre existieron. Más adelante también tendremos un tema acerca de el engendramiento. ¿Qué es el engendramiento? Si el engendramiento se refiere a una existencia en algún momento de la eternidad, o a qué se está haciendo referencia el engendramiento. Y eso es algo muy con el espíritu, profecía de la Biblia, que lo vamos a explicar. La mayoría de los escritos que están ahí no son comentarios míos, son textos, y eso se llama también historia denominacional. ¿En qué creo yo como adventista del séptimo día? Investiguen para que no caigan en el mismo error, mis hermanos. El doctor Kellogg no introdujo la doctrina de la Trinidad como creen nuestros hermanos arrianos, nuestros hermanos de la deidad. Él no introdujo esa creencia. Los adventistas también creen en 3 personas, pero no como en la Trinidad. En la Trinidad dependen. Nosotros creemos que ninguno de los 3 dependen de nadie, pero son uno en mente, en carácter y en propósito. Es algo que debemos orar y es pedir a Dios mucha ayuda. Y apenas está comenzando esto, mis hermanos. Yo, Jefferson San Pedro, no tengo toda la verdad.
porque soy humano, soy pecador. Pero los escritos que están ahí, y a través del Espíritu Santo, Él los seguirá guiando, y para que ustedes puedan encontrar la verdad. Todas esas creencias y teorías que se están presentando son simplemente manifestaciones de Satanás. De leer a entender, mis hermanos. No lean por leer. Ahí están cada texto con su cita. Ustedes pueden leer los libros completos. Yo solamente saqué párrafos para que puedan comprender mucho mejor acerca de este tema. Que Dios les bendiga, mis hermanos.